Buenas tardes. Afortunadamente, cuando organizamos actos como este, siempre tenemos un plan A y un plan B. Una pequeña incidencia ha hecho que Domingo Buesa no pueda estar aquí. Ya sabéis, los que habéis ido viendo la información que hemos mandado sobre el acto, que iba a presentarlo Domingo Buesa Conde. Y los que van a hablar, los protagonistas, que subirán ahora dentro de un momento aquí, son José Luis Merino y Adolfo Murriel. El objetivo de que estuviera aquí Domingo Buesa, bueno, pues es una persona que ya, aunque era muy joven en aquellos tiempos, bueno, pues ya tuvo algún tipo de actividad política alrededor de aquellos años, y el hecho de que sean los dos protagonistas que hemos elegido es porque ellos sí estuvieron en el camino de elaboración del Estatuto y tuvieron unos papeles relativamente importantes, y hemos creído oportuno hacer un acto como este para, de alguna manera, homenajear al Estatuto, que a lo mejor han hecho algo por ahí que no nos hemos enterado, pero yo personalmente tengo la sensación de que no se está haciendo gran cosa y, bueno, 40 años son 40 años, una fecha seria, importante. Y nosotros creemos que es bueno homenajear al Estatuto, a los 40 años del Estatuto, y de una manera indirecta recordar que una asociación como la nuestra tiene una multitud de personas que tenemos todas en común que nos gusta escribir, que escribimos, que publicamos, pero que nos dedicamos también a otras cosas. Y hay personas que hace 40 años se dedicaban a la actividad política y estuvieron trabajando por el Estatuto que tenemos hoy en vigor desde hace ya 40 años. Cuando empezamos a hablar de este tema, yo les dije, bueno, pues que hablarán de lo que les pareciera oportuno, es lógico, no se tiene que indicar absolutamente nada, pero que a mí me hacía incluso una cierta gracia el ver que la casualidad nos hace que hoy haya dos personas aquí sentadas que venían prácticamente de dos mundos distintos. Uno de ellos venía del antifranquismo y del antifranquismo muy evidente y muy activo, y otro procedía pues de algunas capas muy moderadas del franquismo, de ciertas élites de la administración y de alguna otra actividad del franquismo, es decir, los que optaban por la ruptura por un lado y los que optaban por la reforma. Y al final ya saben que aquello terminó pues con una ruptura, una evidentísima ruptura, pero a través de la vía de la reforma. Y creo que eso también tiene su interés en esta tarde. Por lo tanto, nada más, que hablen, que nos cuenten lo que les parezca oportuno, y después, si hay tiempo y si no nos vamos mucho, pues podremos abrir perfectamente un tiempo de coloquio para que el que quiera opinar, opine, el que quiera preguntar y, en fin, cualquier cosa que se les ocurra. Pido disculpas por esta pequeña incidencia, porque aquí no estén viendo hoy a Domingo Buesa, que es el que tenía que estar, y nada más. Yo con esto me callo, les invito a ellos a que por favor suban aquí a estos sillones y damos comienzo al acto. Bueno, buenas tardes. 40 años sí es tiempo, ¿verdad, José Luis? Mucho. Es tiempo, ya lo creo. José Luis y yo tuvimos el honor de participar en el proceso de elaboración, de discusión y de aprobación del Estatuto de Autonomía de Aragón. José Luis mucho más honor porque él representaba al partido mayoritario, Unión de Centro Democrático, y además una buena parte de los textos del Estatuto deben a su trabajo la redacción final que tuvieron, e incluso algunos puntos que dieron lugar a notables controversias acabaron siendo resueltas gracias también a José Luis y a la participación de José Luis. El honor mío fue bastante más pequeño porque yo participaba en representación del Partido Comunista de España
que no había obtenido representación parlamentaria en las elecciones. Pero el Estatuto de Autonomía no fue exclusivamente el resultado del debate y del encuentro de partidos políticos. Fue mucho más, o fue algo más. Hubo circunstancias alrededor suyo, variadas, diferentes, amontonadas, amplias, que determinaron también cómo se desarrolló el proceso de discusión del Estatuto de Autonomía de Aragón. A eso me voy a referir yo fundamentalmente. José Luis después en su intervención hablará fundamentalmente también de los aspectos jurídicos y políticos que en la discusión del Estatuto tuvieron una mayor relevancia y fueron más destacados y necesitaron más discusión. El Estatuto de Autonomía de Aragón no nace de cualquier sitio, porque la autonomía había sido una de las reivindicaciones que determinaban el camino hacia la democracia en España. Libertad, amnistía, Estatuto de Autonomía eran las tres palabras que condensaban ese proceso que nos iba a trasladar de la democracia a la libertad. La Junta Democrática, la propia Plataforma Democrática, que eran la Platajunta, que después fue la unidad de ambas, que eran los organismos que en aquella época, en aquellos años 70, impulsaban el desarrollo hacia la democracia, contenían en sus principios, contenían en sus declaraciones como una cuestión fundamental la llegada a la democracia de las comunidades y de las regiones de España. Ciertamente también durante la época de la República las autonomías habían sido un paso importante que había sido recogido y que había sido atendido por muchas de las comunidades y de las regiones españolas. De hecho, 3 comunidades españolas, Cataluña, País Vasco y Galicia, habían plebiscitado ya un estatuto. Lo habían aprobado y lo habían plebiscitado. Cataluña lo había incluso aprobado en el Congreso de los Diputados. El País Vasco lo había plebiscitado y lo aprobó también en el Congreso durante la propia guerra, en el tiempo de la guerra de España, de la guerra civil. Y Galicia, el Estatuto de Autonomía, había sido plebiscitado, pero nunca se llegó a aprobar en el Congreso. También en Aragón, ciertamente, la idea del Estatuto venía de lejos. Y si hiciéramos ahora una especie de repaso histórico estatutario, por llamarle así, quizá hasta nos podríamos remontar al siglo XIX para encontrar razones y circunstancias que determinaban la posible existencia del Estatuto de Autonomía de Aragón. De hecho, el 6 de junio de 1936, entre nosotros se aprobó también el Estatuto en Caspe, un estatuto que no llegó a ser plebiscitado, pero que sí se expuso en todos los ayuntamientos de la comunidad y que se entregó a quienes eran entonces el presidente de la República y el presidente del Gobierno, a Azaña y a Casares Quiroga, si no me falla la memoria. Es decir, en Aragón las razones por el estatuto existían y estaban. Y a lo largo del año 70, al calor sobre todo de las movilizaciones a propósito del posible trasvase de las aguas del Ebro a Cataluña, en Aragón el movimiento a favor de la autonomía fue un movimiento amplio que se expandió rápidamente, en el que participaron los aragoneses y en el que hubo perfectamente la idea de alcanzar la autonomía y alcanzarla en los términos en los que la libertad determinaba que en España volviésemos a tener la democracia. Aquellas movilizaciones, digo, alrededor del trasvase del Ebro, pero también alrededor de la posible instalación de nucleares a lo largo del Ebro, la propia presencia de la base americana en Zaragoza, la existencia de los cantautores, que determinaron también movilizaciones populares y populares amplias, hechos singulares, la propia desorganización y desordenación territorial cada vez más progresiva, la aparición de discusiones, de programas y de estudios sociológicos alrededor de esta desorganización territorial. España contra Aragón era uno de los eslogans que entonces se manejaban y que entonces se decían además con bastante frecuencia.
Todo ello determinó, como digo, que alrededor de la autonomía las movilizaciones acabaran siendo movilizaciones de carácter importante. Movilizaciones que tuvieran un sentido político y un sentido democrático cada vez más evidente. Por tanto, en la autonomía en Aragón, en los años 70, no veníamos de cerca, veníamos de lejos. En 1972, el Partido Comunista de España, por ejemplo, había hecho pública que incluía, dentro de su programa estratégico, incluía la autonomía, había hecho público en Aragón un programa por la autonomía en Aragón, donde reclamaba la existencia en Aragón de instituciones que eran las que determinaban el contenido real que debería tener la autonomía. Como digo, pues, la autonomía en Aragón no venía de ayer, sino que era una movilización que venía y que existía y que se dio durante un largo periodo y sobre todo a lo largo de los años 70. Asociaciones, periódicos se fueron creando. Andalán, que todos recordaréis, Coacinca, en defensa de los intereses del Bajo Cinca, Deiva Debate, una organización en defensa del Bajo Aragón, el propio SIPA, el Sindicato de Iniciativas y Propaganda de Aragón, que estaba en manos de personas de la derecha aragonesa. Todo ello venía a expresar y a significar ese afán autonomista que aquí se estaba desarrollando. Incluso aparecieron los partidos políticos con signo regional, con signo autonomista, como el Partido Socialista de Aragón, y poco después el Partido Aragonés Regionalista, el PAR, que venía de una candidatura independiente que había participado en las primeras elecciones generales. Antes incluso de que la Constitución fuese aprobada, después de las primeras elecciones de 1977, en Aragón, la Asamblea de Parlamentarios, algo que después ya no ha existido habitualmente, la Asamblea de Parlamentarios aragoneses, en reunión, si no me equivoco, celebrada en julio en Teruel del año 77, solicitó ya que se empezase a redactar un estatuto de autonomía, hablo antes de que la Constitución fuese aprobada, un estatuto de autonomía, pidiendo además que ese estatuto fuese votado por todo el pueblo aragonés. Otra reunión de la Asamblea de Parlamentarios conjunta con la Asamblea de Parlamentarios de Cataluña, esta celebrada en agosto, aprobó que ambas regiones, Cataluña y Aragón, de acuerdo, impulsasen en común y apoyasen ese impulso hasta conseguir cada una de ellas la autonomía necesaria. En enero de 1978, en pleno debate constitucional, una asamblea también de parlamentarios aragoneses celebrada en Fraga acabó proponiendo la creación de un órgano preautonómico, un órgano previo a la constitución de la autonomía que se sabía que iba a ser recogida, no se sabía cómo, dentro de la propia Constitución. En abril de ese mismo año, fue elegido, se constituyó el órgano preautonómico y una comisión de transferencias Estado-Diputación General de Aragón, que naturalmente no otorgó al órgano preautonómico que se constituía competencias mayores ni competencias importantes. Aquel órgano fue un órgano sin medios, sin recursos, sin posibilidades de trabajo, solamente era un acto político, un hecho político el que determinaba su propia existencia. Fue elegido Juan Antonio Bolea en la iglesia de San Pedro de los Francos de Calatayud, fue elegido en abril de 1978, fue elegido presidente de esa autonomía, en la que participó junto con el PSOE Jaime Gaspar Uría, vicepresidente, y si no me equivoco, José Ángel Biel, entonces en UCD, secretario general de la preautonomía, que entonces se acababa y se constituía. En esos días, la gran manifestación de 23 de abril de 1978, en la que participaron más de 100.000 aragoneses y una cantidad importante también, un número importante de aragoneses en Huesca y en Teruel, yo creo que demuestra de manera incontrovertida cuál era el deseo y el afán de los aragoneses por obtener y por llegar a la autonomía,
Se celebraron en el año 79 las elecciones municipales. Las elecciones municipales fueron ganadas por la izquierda. Y la izquierda, en el año 79, determinó, en una reunión de partidos políticos, celebrada el 23 de mayo, si mis datos no son incorrectos, impulsar la autonomía que la Constitución acababa de establecer, que se regulaba con arreglo a una serie de criterios, entre ellos el más alto, que era el que recogía, para entendernos, el artículo 151 de la Constitución. La Constitución, como sabéis, en el título 8 acabó recogiendo la autonomía, no sin problemas, no sin diferencias y no sin reservas por parte de algunos. Alianza Popular votó en contra de la Constitución por el título 8, algunos diputados de Alianza Popular. En UCD también hubo problemas con el título 8. El mismo José María Aznar, que sería presidente de una comunidad posteriormente, en el año 79, si no me falla la memoria, en Nueva Rioja, en un periódico riojano, el 23 de febrero, pues acabó diciendo algo así como que el título 8 de la Constitución era un escándalo impresentable, era una frase de este tipo, ¿sí? Y cambiar está muy bien. Entre otras cosas, el mandato del Evangelio establece que habrá mucha más alegría por un pecador que se arrepiente que por 100 justos que no necesitan penitencia. Pero lo cierto es que durante este periodo la autonomía fue un hecho controvertido, a pesar de que el impulso en Aragón, sin lugar a dudas, era un impulso que la estaba progresivamente exigiendo. La izquierda decidió impulsar la autonomía a través del artículo 151. Bueno, primero, sí es importante señalar que la Constitución lo que hizo fue otorgar la máxima autonomía o la posibilidad de la máxima autonomía a las 3 comunidades autónomas que habían ya plebiscitado el Estatuto: a Cataluña, el País Vasco y a Galicia. El resto de comunidades, para acceder a ese nivel autonómico, tenían que solicitarlo a través de los ayuntamientos, 3/4 partes de los ayuntamientos que supusiesen el 50%, más del 50% del total del censo de cada comunidad. Es decir, unas cifras y unas necesidades que verdaderamente y necesariamente amplias. El 13 de junio de 1979, el Ayuntamiento de Zaragoza se pronuncia a favor de la autonomía del 151. Y a partir de ese momento, los ayuntamientos de la comunidad, sobre todo en la provincia de Zaragoza y en la provincia de Huesca, en declaraciones progresivas, se suman a esa petición de autonomía a través del artículo 151. En enero de 1980, Unión de Centro Democrático acabó bloqueando la autonomía. En principio, Unión de Centro Democrático participaba también, y yo creo que José Luis no me desmentirá, participaba también de ese afán autonomista que en Aragón se estaba dando, pero en UCD bloqueó la autonomía en enero de 1980, UCD Nacional bloquea la autonomía e incluso establece, a través de una ley orgánica sobre los referéndums que se estaba en ese momento apoyando, establece una serie de medidas que lo que hacen es complicar e incluso enrevesar el proceso autonómico, hasta tal punto de que fue necesario la creación de una comisión especial, la llamada Comisión Enterría, que acabara resolviendo los conflictos que se estaban creando en el acceso a las autonomías que se estaban llevando a cabo a través de las declaraciones de los ayuntamientos. Lo cierto es que en Aragón la autonomía, Teruel, en una reunión de Montalbán, decidió no participar en ese proceso autonómico. Por cierto, José Ángel Biel era el que presidía la reunión de los ayuntamientos de UCD en aquel momento. Decidió que no se llevase a cabo, y en Aragón se vio bloqueado el proceso hacia la autonomía máxima, hacia la autonomía plena, que era el nombre habitual con el que la conocíamos, y que además era la que en todo momento socialmente se estaba demandando. Nos quedamos sin autonomía plena, nos quedamos esperando y nos quedamos con la expectativa de poder tener un estatuto, pero un estatuto que no recogiese todas las competencias que la Constitución admitía.
Incluso en aquellos momentos había dudas sobre la posibilidad de que el estatuto que se aprobase contase con órganos institucionales. La Constitución no habla de que haya que tener Asamblea Legislativa, de que haya que tener Poder Judicial, y no era nada claro que el estatuto que se aprobase contuviese, por tanto, una Asamblea Legislativa, contuviese unas Cortes, un Ejecutivo y tuviese también un órgano judicial. Fue un debate que progresivamente acabó siendo modificado y que acabó permitiendo que todos los demás estatutos que se aprobaron por el 143 sí que accediesen y sí que lo tuviesen. En esta situación, lo cierto es que la alternativa era o renunciar a la autonomía o dejar que pasase el tiempo y que la autonomía se convirtiese en un deseo perdido, dejar que transcurrieran 5 años, que era lo que la Constitución establecía, para volver a reanudar el proceso, o por el contrario, aceptar un proceso de discusión y de elaboración del Estatuto a través de lo que se llamó el artículo 143, que era una autonomía con menos capacidad competencial, pero que garantizara la existencia de órganos institucionales. A finales de diciembre de 1980, creo que el 27 o 28 de diciembre, se constituyó finalmente una mesa de partidos que fue la que empezó a elaborar el Estatuto de Autonomía por el 143. Se alcanzó de nuevo algo que había existido a lo largo de la Constitución, el consenso. Y en ese acuerdo en el que muchos renunciaban a las perspectivas que inicialmente tenían y otros decidían participar en un proceso al que progresivamente se estaban negando, consiguió que se desbloquease las posibilidades de que en Aragón existiese un estatuto de autonomía y que ese estatuto se debatiese con esas condiciones y acabase siendo el estatuto que se aprobó. Han transcurrido y transcurrieron años desde la aprobación de este estatuto. Las sucesivas reformas han permitido que ahora dispongamos de un estatuto en el que las competencias que existen son las que, de haber tenido una autonomía plena en su origen, hubiéramos tenido, es decir, todas las que la Constitución reconoce. Yo quiero insistir en 2 cosas que he dicho y terminar, para no extenderme mucho más, porque creo que estoy superando el tiempo inicial. Una de ellas que vengo repitiendo es que en Aragón el afán autonómico existió desde el principio y existió de manera cualificada. Aragón perdió la autonomía por razones políticas. A lo mejor en aquellos tiempos, pero esto sería cuestión de hablarlo cuando llegue el 50 aniversario del Estatuto, la situación del país tenía los suficientes riesgos como para que muchos, desde posiciones políticas, las que tenían, desde posiciones políticas, pensasen que el alcanzar y llevar adelante un proceso de las autonomías, permitiendo una descentralización tan amplia como la que era posible llevar a cabo, ponía en riesgo incluso la propia democracia. Adolfo Suárez dimitiría al poco tiempo de que UCD decidiese bloquear el proceso autonómico. Quizá el ruido de sables que en aquellos momentos había determinó también esta dimisión. El golpe de Estado estuvo muy cerca después de todos estos procesos que estamos hablando. Quizá esta situación fue determinante, vista desde hoy, a la hora de saber que el Estatuto de Autonomía quedó en los límites en los que en aquellos momentos quienes no estaban por una autonomía plena decidieron que estuviese. Aquellos tiempos fueron tiempos de gran movilización social. Estaba en juego también la libertad. Fueron tiempos de gran participación colectiva. Fueron tiempos de enfrentamientos no pequeños, en muchas ocasiones duros. Pero yo creo que no fueron tiempos con el ruido extraño con el que los tiempos presentes se vienen y se están desenvolviendo. Había razones más o menos aceptables o más o menos aceptadas. Había fundamento en lo que se decía que enfrentaba a otros fundamentos, pero había razones y fundamentos. Y se jugaba muy poco a la dura, clara y única mentira como se juega ahora, y se jugaba poco a la descalificación por la descalificación, aunque hubiese, como digo en los debates, enfrentamientos y a veces enfrentamientos muy duros.
No estoy alabando aquel periodo. Aquel periodo fue un periodo convulso, lleno de esperanzas, lleno de posibilidades. Las posibilidades se ofrecen, las posibilidades luego hay que materializarlas, las esperanzas no siempre llegan y no cabe duda de que los tiempos actuales tienen su propia razón y en esta razón es en la que nosotros nos movemos. Simplemente lo que quiero destacar es que efectivamente aquellos tiempos pasados, aquellos tiempos de los años 70, primero, en los que la demanda de libertad y también de autonomía fue una constante en el pueblo aragonés, aquellos tiempos siguientes en los que la elaboración del estatuto fue una batalla política que se dio, yo creo que con honestidad, a pesar de las diferencias, fueron tiempos distintos a los de ahora, que no necesariamente nos trajeron un mejor mundo ni una mejor sociedad, porque las leyes nunca dejan una mejor sociedad, son en todo caso los que tienen que aplicar y los que tienen que seguir y cumplir las leyes, los que después hacen las sociedades. En todo caso, luego hablamos de más, entramos en más detalles si queréis, comentamos alguna cosa con más amplitud, pero yo creo que José Luis nos contará ahora cómo se desarrollaron los debates, que será mucho más interesante que lo que os he dicho. José Luis, tú mismo. A mí me van a permitir, primero, muchas gracias a todos por la asistencia, me van a permitir un pequeño apunte de carácter personal. Como dice ahí, nos invitan a los dos, Adolfo y a mí, como juristas y escritores. Bueno, solo faltaba poner y de dar provecta lo suficiente para poder hablar de hace 40 años estando aquí presentes. A mí me hace ilusión leer lo de jurista y escritor porque me recuerda los inicios de mi andadura política. Mi andadura política empieza 2 o 3 días antes, bueno, una semana quizás, de las elecciones municipales de 1979, cuando el presidente de Unión de Centro Democrático en Aragón, Bolea Foradada, que en paz descanse, me llama y me pide que entre en UCD. No me da argumentos, me niego y al final me dice, oye, si entras en UCD participarás en la elaboración del Estatuto de Autonomía. Yo me di cuenta que estaban buscando juristas. Y yo lo era, ya llevaba 10 años de ejercicio de mi profesión notarial y además añadió lo siguiente, si haces el estatuto, si participas en el estatuto, después, sabía que había escrito ya varios libros, podrás escribir un libro sobre el Estatuto de Autonomía. Y efectivamente, así lo hice y escribí mi libro de comentarios al Estatuto de Autonomía. Le di las gracias siempre a Bolea Foradada por haberme. A partir de ahí, yo me encuentro en un partido político, era la primera vez en mi vida. No tenía yo ninguna aspiraciones políticas en ningún momento de mi vida profesional. Mi vida profesional pues era eso, la de un alumno que en la universidad se comporta, que saca unas oposiciones a notarías y que tiene que ir a un pueblo a ejercerla. Y de ahí a otro pueblo y a un tercero, etc. Pero me entusiasmó el estatuto. Yo creo que para un jurista que siempre, sea la categoría que sea, tiene que estar aplicando las leyes que otros han hecho, el poderlas hacer uno mismo es el sumum del ideal de un jurista. Yo por eso precisamente me apunté rápidamente al estatuto, como después me apunté a las primeras elecciones autonómicas para ser diputado en las Cortes de Aragón y poder legislar sobre una de las materias que a mí, bueno, ha sido mi vida, que es el derecho foral aragonés. Bien, dicho esto, puestos a hablar de la autonomía, la primera pregunta que yo me haría personalmente es ¿por qué en Aragón o en España la autonomía? Y yo tengo 2 respuestas. Una es reavivar un proceso que se interrumpió el 18 de julio del 36 con el golpe de Estado. La República Española había aprobado una Constitución en la cual, se preveía ya la autonomía de las regiones que lo pidieran. Y efectivamente Cataluña, País Vasco, Galicia ya estaban en el camino de la autonomía. Yo creo que ahí retoma la Constitución española y piensa que hay que continuar un proceso interrumpido
y que eso continúa siendo la autonomía en España. Pero yo creo que hay otro tema, porque diríamos, ¿y por qué la República piensa en la autonomía? Yo digo, ¿y por qué Italia pensó en la autonomía? Somos dos estados muy parecidos históricamente. Yo creo que en la autonomía hay un reconocimiento histórico de lo que España ha sido. España, hasta Felipe V y su imposición borbónica, absolutista, era una pluralidad de naciones. Eso sí, a partir de un determinado momento, con un único monarca, una situación realmente jurídico-política muy singular. En el momento en que Fernando de Aragón, o Fernando el Católico, se hace cargo de los reinos de España, en solitario, van a continuar todos los sucesores haciendo lo mismo. Y nos encontramos con que tenemos un reino de Castilla, un reino de Aragón, un reino de Navarra, el reino de Valencia, la corona de Aragón. Yo creo que en el fondo la autonomía, como hizo también Italia, y fijaros que yo he leído en algunos trabajos que cuando se estaba haciendo la Constitución italiana del año 47, algunos de los autores se inspiraron mucho en la Constitución republicana española. Y imitaron bastante hasta el procedimiento a seguir. Si se lee la Constitución italiana, es muy parecida al artículo 151 de la Constitución española y a su vez muy parecido al de la República, al correspondiente de la República. Es decir, eso es una mayoría de municipios dentro de una provincia y dentro de una región que terminan en un referéndum y con unas mayorías determinadas. Por cierto, las mayorías italianas eran más duras que las españolas, que en la española se habla solamente de la mayoría absoluta en el referéndum y ellos exigían mucho más, exigían 2/3. Bien, yo creo que es eso, yo creo que en el fondo es un reconocimiento histórico a lo que ha sido una pluralidad de naciones hasta que llega el régimen borbónico con Felipe V. Precisamente cuando se está planteando este tema, surge el problema de los dos procedimientos a seguir. En Italia solo había uno. Cuidado, en Italia solo había uno, pero sin embargo se hicieron excepciones. En Italia hay 4 regiones a los que la propia Constitución determina que van a poder ser distintas, con unos estatutos especiales. Creo recordar que es el Véneto, creo que recordar que es Sicilia, Cerdeña y no recuerdo otra más. 4, el Alto Adigio, Trento, Alto Adigio. Esto parece ser que en un momento determinado y debido a las presiones del nacionalismo catalán y vasco, influyó en los redactores de la Constitución española para establecer 2 procedimientos diferenciados, 143, 151, y para, por otra parte, hablar de nacionalidades y regiones. Yo creo que eso fue una concesión que no trajo buenas consecuencias. Precisamente en muchas comunidades autónomas, Aragón entre otras, se enfrentaron siempre con el tema primero del 143, 151, pero también con el tema de la nacionalidad. A mí cuando me toca redactar el artículo 1 del Estatuto de Autonomía de Aragón, y pensando en lo que les acabo de decir, en esa base histórica que había participado en nuestra comunidad como reino, se me ocurre hablar de la identidad histórica. Entonces digo que Aragón, como expresión de su unidad y de su identidad histórica, se constituye en autonomía. ¿Por qué hablaba de identidad? ¿Y por qué no hablaba de nacionalidad? Algunos pensarán que el tema de la nacionalidad era para no entrar en los debates que se estaban produciendo en aquellos momentos en distintas comunidades autónomas, catalanes, vascos. No, yo pensé en todo momento, primero, que la palabra nacionalidad no está en el diccionario, más que como atribución de una persona que pertenece a una nación, pero no es, ningún Estado se llama nacionalidad. O se llaman regiones o se llaman naciones, pero no nacionalidad. Y sin embargo nos empeñamos todos, los catalanes, los vascos y los aragoneses, desde el año 2007, en hablar de nacionalidad. Y encima de nacionalidad histórica en Aragón. No, mire usted, en Aragón, si se quiere hablar de la época del Reino de Aragón, hablaremos de nación, claramente. La nación histórica que fue, que ya no es, pero no de nacionalidad. Y yo hablaba de identidad porque para mí
Tan importante fue los periodos previos al Reino de Aragón, que desembocaron en el reino, como lo fueron también las regiones, la región aragonesa a partir de Felipe V. Y sobre todo porque, como el propio estatuto está reconociendo hoy y se reconocía entonces, hemos salvado la identidad más importante que tenía Aragón y que sigue teniendo, que es el derecho foral. Y ese derecho foral precisamente se mantuvo mal, sin posibilidad de legislar sobre él, pero se mantuvo a partir de Felipe V y se ha mantenido hasta nuestros días. Y esa recuperación de las Cortes, que al final todas las comunidades autónomas han terminado teniéndola, yo al final cuando pienso retroactivamente cuánto tiempo hemos perdido, cuántas discusiones ha habido, 143, 151 nacionalidad, región, para terminar todos en la misma situación, porque efectivamente tú tienes razón, se pretendía probablemente que las autonomías que hacían su referéndum, plebiscitaban y seguían la vía del 151, iban a tener, como dice el 152, su tribunal, el sistema judicial, etc. Pero luego no ha sido así. No ha sido así. Y todas las comunidades autónomas españolas gozan de las mismas instituciones. Aragón, con mucha más razón, precisamente por el tema del derecho foral. Un derecho foral que se ha venido manteniendo pues, desde el comienzo de Aragón, desde el siglo XI aproximadamente. Y en estos momentos, unas veces mejor y otras peor, hoy ya con plena legislación en Aragón, lo seguimos manteniendo como gran identidad que lo es. El tema se solventó, como ha dicho Adolfo Burriel, cuando en un momento determinado el propio Partido Socialista, que había iniciado el proceso, parecía que iniciaba el proceso por la vía del 151, se llega ya al final a la decisión de aceptar el 143. ¿Por qué en el gobierno de España, en el gobierno de UCD, se planteó el ir por el 143? Todos sabéis los ruidos de sables. Se vio enseguida, en el 81 se vio. Suárez tenía en estos momentos 2 o 3 graves problemas. Se le acusaba de haber legalizado el Partido Comunista, se le acusaba de haber establecido el sistema autonómico, decían que se rompía España, España desaparecía, se rompía España, y los ruidos de sables eran evidentes, y tenía suficiente. Creyó en algún momento que, hablando de nacionalidades y regiones, por una parte, contentaba a unas determinadas regiones de España, a hoy comunidades, y por otra parte, aceptando esa posibilidad de distintos sistemas autonómicos, pero limitando al 143 para la mayoría, iba a parar lo que en definitiva no paró, que fue el intento de golpe de Estado del 81. En la discusión del Estatuto de Autonomía aragonés, que voy a terminar enseguida, tuvimos, aparte de este problema, 143-151, un problema mucho más serio, más fuerte, que precisamente lo encabezó en sentido negativo los ayuntamientos de Teruel, cuando pedían que a la hora de establecer la composición de las Cortes de Aragón se siguiera el sistema vasco, que es igualdad absoluta entre las provincias. Mientras que el PSOE, con lógica, estaba pidiendo una proporcionalidad, en principio absoluta, con respecto al número de habitantes de cada provincia. Y al final el consenso al que se llegó es: vamos a la proporcionalidad, pero corregida. De manera que no se quede Teruel en el último rincón de la autonomía aragonesa. Y bueno, se estableció ese sistema, se hizo un reparto de los distintos escaños para cada provincia y cometimos el siguiente, perdonadme, divertido error. Alguien, quien hizo los números, le salió 66 diputados. Bueno, nadie se preocupó de ese tema, un número par. Bueno, pues el resultado de las primeras elecciones del 83 fueron 33 el Partido Socialista, 30 la derecha de AP, PDP, Coalición Democrática, 2 el Partido Comunista y 1 el CDS, o sea, yo. No se pueden ustedes ni imaginar qué legislatura, en el fondo divertida, divertida, pero seria, al mismo tiempo seria y responsable, lo que suponía en un momento determinado
evitar el empate y poder tomar decisiones importantes en algunos temas. Por ejemplo, la construcción del Gobierno de Aragón en el Pignatelli, por ejemplo, que se sacó con 1 o 2 votos de diferencia. Bueno, fue un periodo realmente fuerte. Yo lo pasé bien y me acuerdo de mis compañeros del Partido Comunista, que uno ya falleció, el pobre, que era alcalde de una población de Huesca, me parece, y el otro fue tan, y con esto termino, nos lo tomamos tan a broma de que éramos en definitiva el grupo mixto, que imprimimos unas tarjetas que ponía Grupo Mixto de las Cortes de Aragón. A la izquierda la hoz y el martillo, a la derecha el emblema del CDS y debajo los nombres de los 3 diputados. Muchas gracias, he terminado. En la constitución de las Cortes, del Gobierno de Aragón, se logró el desempate por los 2 votos del Partido Comunista. El Partido Comunista sí que votó el Gobierno y se consiguió romper la igualdad, porque efectivamente las Cortes tenían 64 diputados, con lo cual no había forma de desempatar en los supuestos de igualdad de escaños entre izquierda y derecha. Una de las reformas del Estatuto fue ampliar eso. el número, y ahora son 65. Bueno, 67. Sí. 67. Siempre es un placer escuchar a los protagonistas en primera persona. Podríamos estar aquí horas hablando sobre esto, pero la idea es esta, simplemente escucharles, hacernos una idea de lo que fue aquello, y ahora lo que nos gustaría es escuchar. Aquí hay un señor con un micrófono portátil, o sea que si tenemos aquí una diputada de las Cortes actuales, creo que deberíamos invitarla a que ella hiciera alguna pregunta. Lleva el micro allí, por favor. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, gracias porque aquí una diputada casi novata, después de 40 años del Estatuto de Autonomía, todo le parece casi de oídas. Y ahora que tenemos una de las pocas reformas que ha tenido el Estatuto, el martes 13 estaremos en el Congreso de los Diputados, una pequeña representación de las Cortes de Aragón, bueno, para emitir ese proceso que a veces es muy burocrático de esas modificaciones. Se va a modificar 2 aspectos. Uno de ellos, que Teruel en concreto no baje de número de diputados, es decir, se brinda la representación de los diputados para que la territorialidad, la despoblación y todo aquello que tanto nos suena, pues evidentemente no descienda. Mi pregunta es, llevamos 40 años escuchando que hay que impedir que disminuya la población turolense, que hay que impedir que Aragón se despoble, que evidentemente que Zaragoza vamos sumando población mientras vemos que Teruel en concreto ya peina canas. Es un apunte, una clave real, realista y positiva que realmente se blinde, o deberíamos de hacer unas políticas que realmente sean contrarias a todo lo que se está haciendo, porque vemos que van para adelante estas políticas de no se reduzcan los diputados de Teruel, pero aquí no ha habido soluciones en 40 años o más. Entonces, sé que es una pregunta quizás controvertida, pero ¿qué podemos hacer a través del Estatuto para que Aragón no se concentre en esa población zaragozana? Y luego otra más emocional. Yo tenía una pregunta que me surgía durante el debate más emocional. En esos trazos iniciales del Estatuto, cuando yo creo que con cierta esperanza, como hablaban, con cierta libertad, se empieza a trazar, ahora que han pasado 40 años, ¿realmente ha madurado como se pensaba, como se esperaba, o deberíamos de hacer otra escritura más actualizada y realmente con diferentes plumas? Muchas gracias y les agradezco las palabras que han tenido, les agradezco que desde su visión jurista, desde su visión de la pluma fina, pues nos hayan también instruido, y que las que llevamos menos tiempo en política y no habíamos ni siquiera nacido cuando surgía el Estatuto, pues sepamos más de nuestros orígenes, de los cuales nos sentimos bastante orgullosas. Gracias. Yo te voy a contestar a la primera pregunta. Es decir, yo no voy a entrar en la política del Gobierno de Aragón, lo que deba o no deba hacer. Tú me has preguntado qué se puede hacer desde el Estatuto de Autonomía por Teruel. Mira, yo viví de cerca, cuando era diputado de las Cortes de Aragón, el proceso
democrático de Chile, cuando se consiguió la caída de Pinochet. Y la primera sorpresa que me llevé es que mientras el Congreso de los Diputados, no sé cómo si se llama así, estaba en Santiago, el Senado estaba en otra ciudad. Tema muy importante. Ahora el Gobierno de España está intentando llevar a determinadas instituciones, determinados organismos, nos va a venir aquí el tema de salud. Bueno, ¿por qué no se piensa en eso? Es decir, yo no voy a decir que las Cortes de Aragón tengan que estar de Teruel, pero tampoco pasaría nada. Tampoco pasaría nada si lo estuvieran, o por lo menos se celebraran con alguna frecuencia sesiones de las Cortes de Aragón en Teruel. Y en Huesca también, por supuesto. Yo creo que no se ha hecho. ¿Sí se ha hecho alguna? Bueno, poca cosa. ¿Y por qué no se piensa en organismos autonómicos? ¿Por qué no se piensa en ellos y se llevan a la ciudad de Teruel? A mí se me ocurre desde el estatuto eso, el resto ya es política gubernamental, no lo sé. Sobre qué ha sido cómo el estatuto que aprobamos ha repercutido, repercute ahora y cómo podría haber sido con otro estatuto. Yo creo que hay dos cuestiones alrededor de la pregunta. Personalmente, no conseguir la autonomía del 151, yo creo que impidió, desde el punto de vista político y sobre todo desde el punto de vista social, que muchas de las propuestas que en aquellos momentos era posible hacer quedasen o bien retardadas y algunas de ellas incluso enterradas. Creo que la desesperanza, creo que también en política y sobre todo en la sociedad tiene su influencia y su influencia importante. Cuando se pierde la esperanza, se pierde también la capacidad de reivindicar y se pierde la capacidad de conseguir y se pierde la capacidad de ser y de mantenerse como se cree que se debe ser. Y yo creo que aquello fue y significó, desde el punto de vista, estoy hablando del Partido Comunista, pero en todo caso creo que lo podría hablar desde la izquierda, yo creo que aquello fue, a pesar de que se aceptó el debate del estatuto, una cierta frustración. Fue una frustración y la frustración no facilitó ni permitió que la autonomía naciese en condiciones de poder resolver algunos de los problemas que ahí estaban pendientes, algunos de los cuales continúan y otros seguramente eran problemas que no tenían mayor importancia. La otra de las cuestiones, eso lo pienso desde el punto de vista más político. Desde el punto de vista, y después de los años más social, sí que soy consciente de la situación que entonces había. La relación de fuerzas, la correlación de fuerzas, de la que hablaba Lenin, dicho sea de paso, si me permitís que así lo diga, la correlación de fuerzas es, en último extremo, la que acaba permitiendo tomar una decisión o tomar otras. No se puede pretender cambiar lo que no hay capacidad para cambiar. No se puede pretender hacer lo que no hay medios ni capacidad para hacer. Y en aquellos momentos, los que los vivimos, sabemos, visto desde hoy, cuando escuchas, y se escucha a veces, cómo se cedió durante el periodo de la transición, cómo se cedió en derechos, cómo se cedió en exigencias y en necesidades, cómo no se llegaron a conseguir todas aquellas propuestas que se habían intentado conseguir, cómo los partidos de la izquierda renunciaron a su... Cuando esto se dice, yo creo que se peca de desconocimiento en buena medida. A lo mejor hay que analizarlo y pensar que alguna parte de verdad puede haber, pero se peca. La situación entonces era una situación tremendamente complicada. La relación de fuerzas no era nada favorable. Conseguir la libertad sigue siendo, pienso yo, para los que lo vivimos en aquella época, uno de los acontecimientos inenarrables que uno puede vivir en la vida y uno de los acontecimientos más importantes que algunas veces que se pueden sentir. Y eso se consiguió, eso se consiguió. ¿Era posible otro estatuto? Más capacidad de movilización que en aquellos momentos tuvo Aragón, no la ha vuelto a tener que yo sepa, o que yo haya vivido o que yo haya sentido. No ha habido una mayor capacidad de reclamación.
no ha habido un mayor impulso en ocasiones político, no ha habido un mayor debate político, no ha habido una mayor implicación de sectores sociales variados y diversos hacia un objetivo. Y sin embargo no se alcanzó. Sin embargo, no se alcanzó. A pesar de todo, la correlación de fuerzas no era la correlación de fuerzas que hubiera permitido alcanzar esos objetivos. José Luis lo decía, el ruido de sables era la frase con la que nos entendíamos todos, el ruido de sable, la situación política, lo que se estaba generando. Pues, posiblemente lo que estaba haciendo es permitir que la correlación de fuerzas acabase en una dirección que no era la que queríamos. Podría haber sido mejor, sin duda. Todo siempre puede ser mejor. Aquí, por favor. Hola, muchas gracias a ambos. A ver, yo lo que veo es, ya hablando un poco desde el punto de vista emotivo, que el espíritu aragonés es bastante independiente y egocentrista. Es decir, cada aragonés y cada aragonesa vamos a lo nuestro, y han sido muy pocas ocasiones a lo largo de la historia en que se ha conseguido un consenso, como fue en el caso del Estatuto. Quizás ahora serían unos tiempos oportunos para poder demostrar que cuando los aragoneses de verdad tenemos algo un objetivo común, pues igual unirnos o reclamar todos a la vez, ¿no? Pero yo no sé si tampoco se dan esas circunstancias en este momento. No sé si hay muchos factores a tener en cuenta. Hay una situación complicada, hay una situación económica que todos estamos viendo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo sí que percibo que, aunque los aragoneses y aragonesas dicen que vamos 2 por 3 calles, que igual necesitamos algo, una chispa, no sé si una canción, que de alguna manera nos toque y volvamos otra vez a ese consenso, que sería bastante interesante desde mi punto de vista. No sé qué. Muchas gracias. Yo creo que no somos tan distintos de los demás. Yo no creo que las diferencias seguramente están. No creo que seamos ni mucho peores ni mucho mejores, ni mucho más capaces ni mucho más incapaces. Yo creo que las circunstancias a todos nos envuelven y que las circunstancias a todos nos manejan. Yo siempre recuerdo, en las campañas electorales, siempre recuerdo a compañeros, camaradas entonces, camaradas que cuando ibas a un pueblo, a un mitin o ibas en campaña electoral a pedir el voto, siempre te encontrabas a alguno del partido que te decía: aquí no vamos a sacar mucho, porque es que como este pueblo no hay ninguno. Es que aquí es que este pueblo no tiene remedio, este pueblo no hay nada que hacer aquí. Cuando ibas al siguiente te decía, es que este pueblo no es como los demás, es que en este pueblo no se puede hacer nada. Todos eran y tenían las mismas circunstancias positivas y negativas que tenían los demás. El problema seguramente éramos nosotros, el problema era el partido, el problema era la sociedad, el problema eran las circunstancias, y eso es lo que había. ¿Qué es lo que había que hacer? Pues hombre, si te doy mi opinión, que es la revolución, claro. Ahora, ¿cómo se hace eso? De derrota en derrota hasta la victoria final. Bueno. Otros creemos en la labor cotidiana. ¿Quién sabe? A mí me parece bien que haya movimientos en un momento determinado para reclamar y demostrar lo que somos en un momento. Pero a mí la labor cotidiana, la que hacen las Cortes de Aragón todos los días, la que hace el Gobierno, lo haga bien, no nos parezca bien o nos parezca mal, pero supongo que lo hace con absoluta buena voluntad. A mí me parece que es lo positivo. Y lo que hacemos todos, usted y yo, todos los días, que es trabajar. Así se saca Aragón. Una pregunta más. Ahí, Félix. Yo no sé si he rejuvenecido oyéndoos, pero desde luego que me habéis refrescado las ilusiones. Era un tiempo promisorio. Cuando de todo que habéis hablado, tener 20 y tantos años, esperar la libertad, tendremos autonomía, habrá amnistía, estamos forjando
realmente las ilusiones sí que se han refrescado, la juventud espero que no, que me quede como esté. Pero yo quería felicitaros por el tono sosegado, morigerado, por dos participantes desde dos polos y haber demostrado que se puede hablar, que se puede dialogar, que se puede llegar a consenso, y en los tiempos crispados que venimos, que cualquier asunto origina un incendio, origina casi insultos, pues sois un ejemplo de moderación. Yo os agradezco muchísimo este tono que habéis empleado, que realmente pues ejemplifica aquello del estatuto, y daros las gracias. Y se puede ser amigos y buenos amigos. Sí, sí. Porque lo somos. O sea que Somos buenos amigos, sí. somos compañeros de curso, dicho sea de paso. O sea que además de... Yo de vez en cuando escribo cosas y las someto a su crítica. O sea, yo Porque yo conozco lo que escribe, él conoce lo que escribo. O sea, bueno, nos entendemos, más allá de las diferencias políticas, que bueno, Dios nos bendiga. Bueno, pues ya es la hora. Muchísimas gracias a todos por haber asistido y un aplauso para los ponentes.